Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuál es la bebida que más colágeno contiene y que nos ayuda a evitar el envejecimiento. Oye, el título o lo que os acabo de decir, podríamos decir que tiene un poquito de trampa, pero enseguida lo vais a entender. Cuando hablamos de bebidas, normalmente estamos pensando en agua, en zumos, en infusiones, en refrescos, en bebidas alcohólicas y nunca pensamos en caldos. Y en este caso, evidentemente, os voy a hablar de un caldo que es el que podemos preparar para tomar incluso entre horas para mejorar ese aporte o esa síntesis endógena de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en nuestro organismo. Podríamos decir que representa alrededor de un 30% del total de proteínas de nuestro organismo. Y es como el pegamento de todas las células de nuestro cuerpo y tiene especial importancia en la unión de las células de la piel, porque es más visible, de las articulaciones, porque es lo que nos permite movernos con mayor facilidad. Los tendones, evidentemente, serían donde más notamos esos efectos de la falta de colágeno. ¿Y por qué nos falta colágeno? Pues porque nuestro organismo va aumentando o manteniendo de manera sostenida esa síntesis de colágeno hasta los 25 años, edad a partir de la cual, por eso se considera que ahí empieza el deterioro, el envejecimiento, es la edad a la cual comienza a disminuir la síntesis de colágeno. Pero no penséis que cae así en picado, sino que cae muy progresivamente a lo largo de muchísimos años, salvo que nuestra dieta no sea adecuada, no nos proporcione los nutrientes que necesita para esa síntesis de colágeno y entonces esa línea descendente, en lugar de ser un poco planita, ¡pum!, pues cae en picado. Bueno, no tan en picado, pero cae mucho más rápidamente. De ahí que muchas veces el aspecto visible del envejecimiento de dos personas de la misma edad sea completamente diferente. En muchas ocasiones puede tener relación con los hábitos y en otras con el consumo de alimentos. Alimentos variados, porque el que sintetiza el colágeno es mi cuerpo. Si yo como colágeno, no lo voy a utilizar directamente por mi organismo. Es decir, si yo me voy a tomar este caldito del cual os voy a hablar ahora con la intención de mejorar mi colágeno, evidentemente primero lo voy a tragar, lo voy a digerir, lo tengo que absorber y después mi cuerpo, o sea, el funcionamiento de mi organismo es el que va a coger todos esos trocitos, todas esas piezas, las va a volver a ensamblar para disponer de ese colágeno. Y aquí hay algunos factores que a veces cuando tomamos suplementos de colágeno no se tienen en cuenta. Pero de momento vamos a olvidarnos de los suplementos porque tenemos métodos mucho más fáciles, más biodisponibles y más efectivos. Cuando hablamos de caldo y colágeno, seguro que os viene a la cabeza el caldo de huesos. Bueno, pues el caldo de huesos como tal, huesos de ternera o de vaca, por ejemplo, no es la única forma de obtener colágeno, ni la más económica ni la más fácil. Es una forma muy efectiva de obtener colágeno, pero podemos utilizar también, por ejemplo, carcasas de pollo o incluso patas, el caparazón de un pollo asado para obtener ese colágeno, o piezas de carne gelatinosas como por ejemplo el morcillo, el jarrete o zancarrón, que creo que son tres formas diferentes de denominar en diferentes regiones a la misma pieza de carne que es ciertamente gelatinosa, gelatina que con la cocción va a pasar
al caldo, que es lo que después vamos a ingerir. Obtener un caldo gelatinoso, independientemente de si es de huesos, de carcasa de pollo o de zancarrón, requiere tiempos largos de cocción, tiempos suficientes para que esa extracción del colágeno sea más efectiva. ¿Cómo sabemos si nuestro caldo, independientemente, insisto, de dónde lo obtengamos, es rico en colágeno cuando lo enfriamos? La mejor manera de saberlo, si yo llevo a la nevera en frío ese caldo y cuando lo saco es sólido, gelatinoso, quiere decir que tiene un altísimo contenido de colágeno. ¿Me lo puedo comer o está estropeado? No, en el momento en el que yo caliente ese caldo vuelve a su estado líquido y me lo puedo tomar tranquilamente entre horas, por ejemplo en invierno, como algo muy reconfortante, como entrante para la comida o en el momento que más me apetezca. ¿Por qué? Porque realmente lo que estoy es aumentando el líquido que ingiero, me serviría también para mejorar mi hidratación y al mismo tiempo mejoro esa síntesis de colágeno endógena, porque insisto, ese colágeno no va a ningún sitio, solamente me proporciona las piezas del puzzle todas juntas. Pero es que además, para estimular que mi cuerpo después las vuelva a ensamblar, necesito ingerir suficiente cantidad de vitamina C. Si yo mantengo mi consumo de caldo de huesos, de carcasa de pollo, de carne, con alto contenido en colágeno, pero no tomo absolutamente nada de vitamina C, es muy probable que esa absorción del de ese colágeno no vaya a la síntesis de colágeno, sino que esos aminoácidos se utilicen para otras funciones también de mi organismo, es decir, puedo estar limitando esa utilización, con lo cual caldo de huesos más frutas y verduras ricas en vitamina C a lo largo del día. No hace falta que las tomen juntas. Una de las ventajas que tiene la ingesta de los caldos ricos en colágeno es que no tenemos problemas de sobredosificar, podríamos decir. Es decir, no existen problemas que podríamos asociar a una mala dosificación de suplementos de colágeno que además pueden tener una peor biodisponibilidad, es decir, absorción y utilización posterior para esa recomposición, como os decía. En esos casos, evidentemente, es importante la selección, una buena elección del tipo de suplemento que se vaya a utilizar para realmente obtener beneficios, que no son inmediatos, sino que podríamos decir que son a medio plazo, es decir, alrededor, no antes de 4 o 6 semanas vamos a notar los beneficios del consumo habitual del caldo rico en colágeno, porque en esos casos, como os digo, lo que vamos a conseguir es mejorar esa síntesis endógena, pero claro, yo me tomo el caldo y quiero verme sin arrugas, pues de un día para otro, evidentemente, eso no funciona, sino que es una cuestión de hábito. Otro de los beneficios, de los cuales no se suele hablar tanto, del consumo de caldos ricos en colágeno, son los beneficios a nivel digestivo. Ayudan a mejorar muchísimo la mucosa intestinal. Cuando existen problemas de hiperpermeabilidad intestinal, también es algo que deberíamos incluir de manera habitual, ya que ayudan a mejorar esa mucosa intestinal y por lo tanto nos ayudan a solucionar mucho más fácilmente cualquier tipo de problema digestivo. Así que ahí también tendríamos otro efecto positivo. Si nosotros estamos pensando en prevención, evidentemente cuanto antes empecemos a actuar, es decir, como un hábito habitual, incluso podríamos decir en adolescencia, en juventud, en etapas en las cuales, entre comillas, no necesitamos ese extra de colágeno, tenemos ya un hábito adquirido que
sucesivas etapas de la vida, pues nos va a resultar muy útil. Me refiero a esa ingesta o esa preparación de los caldos en casa, que no funcionan igual con los caldos que consumimos comercialmente, que cada vez tienen más auge. Es verdad que no tienen una mala composición en muchos casos y que muchas veces estamos tentados de utilizarlos en sustitución de los caldos caseros. Bueno, pues en ese caso, si vosotros enfriáis un caldo de pollo, por ejemplo, de brick que hayáis comprado en el supermercado, no vais a conseguir que se quede duro y gelatinoso. De hecho, está a temperatura ambiente en el supermercado y está completamente líquido. Si lo refrigeráis, me contáis qué es lo que ha pasado, si se ha quedado gelatinoso. Pero bueno, ya os puedo ir adelantando que no se va a quedar y por lo tanto quiere decir que no ha tenido suficiente tiempo para extraer ese colágeno de las ternillas o de las articulaciones de ese pollo. O igual es que ese caldo ni siquiera ha visto el pollo ni en pintura. Por eso os digo que puede haber diferentes calidades, que es importante que en ese caso revisemos también el etiquetado de los caldos que estamos comprando para que realmente, bueno, pues sea un buen caldo con unos buenos ingredientes de origen y que tenga una buena composición nutricional. Eso es algo que debemos tratar de buscar. Una vez que hemos encontrado uno que tiene buena calidad, pues ya sabemos que lo podemos utilizar con mayor frecuencia, pero evidentemente si lo que tiene son saborizantes, pues no nos sirve. Si vamos al caldo original, ¿no?, el que preparamos nosotros en casa, os puedo decir que no requiere prácticamente ningún esfuerzo, sobre todo cuando se prepara a partir de la carne o de las carcasas o de los restos de un pollo asado. Simplemente agua, unas verduras, cerramos la olla a presión que nos reduce el tiempo en una tercera parte, pues podríamos decir que es lo que necesitamos, y tenemos ese caldo rico en colágeno gelatinoso para poder aprovecharlo en nuestro día a día. Que por cierto, refrigerado nos puede durar aproximadamente unos 3-4 días y si lo congelamos, meses. Si lo vais a congelar, os recomiendo que no lo hagáis en bloque porque os obliga a sacarlo completamente. Congelarlo en recipientes más pequeños de las raciones que utilicéis habitualmente. Tanto si lo vais a utilizar para beber como si lo vais a utilizar para cocinar. Algo que incluiría también ese colágeno en otros alimentos, como por ejemplo en un plato de arroz. Si lo preparo con caldo gelatinoso, esos componentes, aunque se hayan vuelto a calentar, los va a absorber igualmente mi organismo. Así que podemos jugar mucho con esos caldos también para mejorar o enriquecer otras recetas. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.